Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. El vídeo de hoy forma parte de una trilogía de vídeos que vais a ir viendo poco a poco, en la que vamos a trabajar sobre 3 conceptos importantes para todo investigador, que son pertinencia, relevancia y exhaustividad. Dentro vídeo. Estos 3 conceptos de los que os hablo, que son pertinencia, relevancia y exhaustividad, son conceptos diferentes en su significado y en su aplicación, pero no son excluyentes. Podríamos trabajar mezclándolos según las necesidades con las que nos encontremos. Pero lo que sí es cierto y tienen en común es que todos son necesarios para determinar si un dato o una información es útil para mi investigación. En este primer vídeo vamos a estudiar el concepto de pertinencia. El uso de este término se hace siempre en el contexto de una investigación. Se hace siempre dentro del proceso de recuperación de información y justo en el momento en el que ya hemos obtenido los resultados cuando hemos interrogado a una fuente de información o a una base de datos. La pertinencia, desde el punto de vista del documentalista o desde el punto de vista del profesional de la información, todo aquel dato o aquella información que realmente se ajusta a las necesidades de información que tengo en mi proyecto. Según la RAE, pertinente es perteneciente o correspondiente a algo, que viene a propósito. Por tanto, todo aquel resultado que obtengamos y que encaje perfectamente con lo que necesitemos, por decirlo llanamente, es lo que se consideraría un dato o una información pertinente. Por lo tanto, en este caso podría ser pertinente y relevante o pertinente y no relevante. Cuando veamos los 3 vídeos en conjunto entenderéis cuándo se unen o no estos términos. Algo puede ser pertinente pero no relevante. Algo puede ser exhaustivo y relevante o no relevante. Pero para que el resultado de la búsqueda sea pertinente, cuando nosotros iniciamos o estamos realizando una investigación, debemos de aplicar un filtro. Y los filtros los tenemos que aplicar a priori y a posteriori en nuestra investigación. Por eso, el proceso de recuperar información, el proceso de búsqueda y recuperación es un proceso largo y debe estar muy bien diseñado. Cuando accedemos a una base de datos, a un repositorio o a cualquier fuente de información y le hacemos una pregunta, desarrollamos un criterio de interrogación, lo que estamos haciendo realmente es aplicar un filtro. Si buscamos en una base de datos, nosotros vamos a acotar la búsqueda con las opciones que nos da la base de datos. Generalmente vamos a acotar, por ejemplo, por fecha de publicación. Vamos a acotar por autor o autores. Vamos a acotar por temática, por palabra clave. Vamos a acotar muchas veces por el formato, por el tipo de publicación, el tipo de documento que queremos recuperar o que es pertinente para nuestro trabajo. Todos estos elementos permiten las bases de datos, estos he puesto unos ejemplos que son los más característicos, los más comunes, son herramientas de interrogación a la base de datos. Si por el contrario nosotros realizamos la búsqueda a través de un motor de búsqueda, de un buscador generalista, seguramente aplicaremos operadores de búsqueda avanzados. Es decir, siempre tenemos que establecer un criterio de interrogación. Por eso insisto tanto en los vídeos de esta temática en la necesaria formación de los investigadores en el uso de estas herramientas. Llegados a este punto, si yo he aplicado un criterio de interrogación, ya estoy aplicando un filtro, con lo cual podríamos pensar que voy a recuperar todo aquello que es pertinente o útil para mi investigación. Pero no necesariamente es así. Y os aseguraría que casi nunca es así. ¿Por qué? La pertinencia real en los resultados nos obliga, como os decía anteriormente, a aplicar otro filtro a posteriori. Es decir, una vez que yo obtengo todos los resultados, tengo o debo leerme esos resultados para establecer yo, con mi propio criterio,
hasta dónde es útil o no, hasta dónde es pertinente o no. La idea general que tenemos sobre que cuanto más sofisticados son los sistemas de almacenamiento y recuperación y mejores son los criterios de consulta, mejores y más pertinentes son los datos que recuperamos, no es cierta. Es muy habitual leer trabajos de investigación o proyectos de investigación con enormes y larguísimas bibliografías porque el autor o el estudiante no ha realizado una criba, no ha filtrado aquello que recupera. Tenemos que invertir tiempo, tenemos que leer cada resultado y decidir si por un lado es pertinente, que es lo que estamos estudiando en este vídeo, o sea, si realmente se ajusta a lo que yo necesito en un primer momento, y en un segundo momento, que ya lo veremos en el otro vídeo, si realmente es relevante o no. Debería decidir su uso en función de la pertinencia en este caso y de la relevancia en un momento posterior. Es decir, el criterio de búsqueda a la hora de interrogar a la fuente de información es un primer paso, pero hay un segundo paso después que es el filtrado posterior, pero eso lo tengo que hacer yo, no lo puede hacer nadie por mí. Tengo que invertir un tiempo en la lectura y en aplicar un cribado, porque si no nos encontramos con trabajos que tienen una bibliografía muy extensa, que a veces cuesta creer que realmente se haya valorado la pertinencia y se haya utilizado realmente en el desarrollo de ese trabajo, con lo cual nuestro trabajo pierde calidad y tenemos que establecer si es útil o no. En eso consiste buscar la pertinencia de esa información y de esos datos. Hay un trabajo intelectual posterior y necesario. No valen los clics, no todo está a un solo clic. Tenemos que educarnos y acostumbrarnos a que hay un trabajo y un esfuerzo intelectual posterior. Por tanto, para conseguir esa pertinencia en el trabajo, yo debería aplicar 3 estrategias. En primer lugar, debo diseñar un criterio de búsqueda y de interrogación. ¿Cómo lo diseño? Tengo que acotar muy bien las áreas temáticas de mi trabajo, porque esto me va a permitir aplicar esos filtros, esas palabras clave que son las que van a delimitar, son las que en un primer momento van a establecer en una primera fase esa pertinencia temática. Si yo no establezco bien las áreas temáticas de mi trabajo, y sobre esto hemos hablado en otros vídeos, sobre la importancia de establecer una estrategia, lo que voy a recuperar va a ser una cantidad ingente de datos que no tiene por qué ser pertinente. En segundo lugar, necesitamos un aprendizaje de uso tanto de bases de datos profesionales, de bases de datos y repositorios académicos. Requieren un aprendizaje, un saber dónde están para poder acceder en función de las necesidades que tenga y conocer cómo funcionan, cómo se interrogan, qué lenguaje hablan para poder comunicarme con ellas. Y en tercer lugar, el último punto, que es el trabajo intelectual de lectura y descarte. Nosotros tenemos que leer y descartar todo aquello que vamos recuperando. No nos podemos fiar o no nos deberíamos fiar solo del resultado que nos arroja la base de datos. Sí es cierto que cada vez son mejores y más sofisticadas, pero eso no indica que obtengamos realmente lo que necesitamos, que obtengamos realmente lo que es pertinente, lo que se ajusta a la necesidad de mi trabajo. Estas serían las 3 estrategias básicas que yo propongo. Os invito a visitar otros vídeos en los que hablo sobre cómo iniciar y desarrollar un proyecto de investigación. Os aparecerán las tarjetitas por aquí para que accedáis y veáis cómo se planifica de manera efectiva un proyecto de investigación. Finalmente, tenemos que la pertinencia es todo aquel resultado que se ajusta realmente a lo que yo necesito para mi investigación. Se ajusta en tiempo, por ejemplo, en tiempo de publicación, en fechas de publicación. Se ajusta en áreas temáticas. ¿Por qué? Porque he establecido muy bien las palabras clave que necesito. Se ajusta en el formato, se ajusta en el tipo de documento. Puedo necesitar un tipo de documento que tenga un perfil estadístico o puedo necesitar un tipo de documento que sea, por ejemplo, una tesis en función de lo que yo voy a necesitar para mi trabajo. Una vez que se ajusta a esto, seguramente esté ante un dato que es realmente pertinente. Si el tipo de trabajo requiere exhaustividad, tendremos que plantearlo de manera diferente, pero eso lo vamos a ver en el vídeo dedicado a la exhaustividad. Algo puede ser exhaustivo, pero no necesariamente pertinente. Algo puede ser exhaustivo, pero no realmente relevante. Así que en este vídeo
ya sabéis lo que es la pertinencia, cómo conseguirla. Si os ha gustado, dadle un like, compartid esta información y por favor suscribíos al canal. Os recuerdo que tenéis este vídeo disponible en formato podcast. La información para acceder a los podcasts la tenéis en la caja de información. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.